Bueno, hola, buen día a todos y a todas. Eh, bueno, espero que la hayan pasado bien el fin de semana largo, que hayan celebrado el Día de la Independencia, eh, que como les puse ahí en la semana pasada, bueno, un día importante para Argentina, ¿no? Porque después de 6 años, desde 1810, ¿no? De la Revolución, del 25 de mayo de 1810, después de 6 años de peleas con los españoles, eh, se logró la independencia, ¿no? En Tucumán, después de que personas como Belgrano, San Martín, Güemes, Juana de Azurduy, bueno, y un montón de personas que son los próceres de Argentina, ¿no? De hecho, San Martín es el padre de la patria. Después de todas esas luchas, logramos independizarnos de los españoles, porque, como ustedes sabrán, después de la Revolución de Mayo de 1810, los españoles no es que se quedaron de brazos cruzados o dijeron, bueno, hagan la revolución, hagan lo que quieran, no, mandaron tropas para recuperar el virreinato del Río de la Plata y después de esos 6 años se logró la independencia. Así que en el 9 de julio de 1816 en Tucumán, en el Congreso de Tucumán, se firmó la independencia y ahí empezamos a hacer como el nacimiento, ¿no? De Argentina, de algún modo, o los primeros tiempos de nuestro país. Ahí nos empezamos a organizar. Después iban a venir otro tipo de problemas como, bueno, cómo nos organizábamos, ¿no? Y ahí, bueno, empezó esa lucha entre Buenos Aires y el interior que les diría que continúa hasta hoy en día o hasta hoy en día vivimos las consecuencias de haber elegido capaz que un país muy centrado en todo lo que pasa en Buenos Aires, ¿no? Ya que está el puerto y en esa época era muy importante el puerto. Pero bueno, eso corresponde más a la historia, pero quería hacer como así una mención a esta fecha que conmemoramos en estos últimos días. En este video les quería hablar un poco del cuento y particularmente del cuento que vamos a ver, que es el cuento fantástico. Les quiero contar un poquito así mínimamente de qué se trata. Eh, Nosotros hasta ahora recuerdan que habíamos visto los mitos, que los mitos eran como esos primeros cuentos de las primeras civilizaciones que contaban como el origen del mundo, ¿no? O el origen sí, del universo, de la lluvia, querían explicar los fenómenos naturales y bueno, era todo ese mundo donde todavía la razón no explicaba las cosas, sino como la religión o la mitología o los cuentos. Y había una relación muy estrecha, obviamente, ¿no? Entre los dioses, los hombres, los héroes. Son como todos esos cuentos folclóricos de las primeras civilizaciones, eso forman la mitología de cada país. Eh, la clase pasada yo creo que les había dicho de los tres grandes géneros de la literatura, que son la narrativa, la poesía y el teatro. Ojalá que este año veamos un poquito de cada cosa, ya saben que es un año raro y también perdimos muchas clases, ¿no? por las cosas que me habían pasado a mí, pero bueno, ojalá que podamos ver un poquito de estos tres grandes géneros que forman parte o que hacen a la literatura. Uno es la narrativa, otro es la poesía y otro es el teatro. En este caso, como vamos a hablar un poquito del cuento, vamos a hablar de la narrativa. Y la mitología forma parte un poco de la narrativa, ¿no? Porque el teatro tiene sus reglas, ¿no? Con el escenario, los actores, los diálogos, es otra cosa que ya lo vamos a ver en su momento. La poesía también tiene sus reglas, ¿no? Porque la poesía tiene que ser música, tiene que rimar, tiene que ser lindo en sonidos, en construcción, tiene que tener rima. Bueno, ya también vamos a ver las características de la poesía que se relacionan, ¿no? Con la canción también, con el rap o ahora con las batallas de gallos, también se relaciona con eso la poesía porque ahí hay mucha rima y ya vamos a ver eso. Ahora estamos viendo narrativa y vamos a ver un género que es muy común a lo largo de casi toda la literatura, que es el cuento, ¿no? Porque la novela es un género un poco más moderno
De hecho, se dice que el Quijote, el Quijote, ¿no? El Quijote de la Mancha es como la primera novela moderna. Estamos hablando del siglo XV, ¿no? El cuento viene de mucho antes, porque les diría que los relatos, la mitología, empiezan a ser como pequeños cuentos la mitología. Pero siempre después, a lo largo de la historia, como que el cuento tuvo como un desarrollo, obviamente que después viene ese periodo de la Edad Media, donde es un periodo donde Dios está en el centro de todas las cosas, y ahí, bueno, tenemos escritores como Boccaccio, que escribió el Decamerón, que son un montón de cuentos, o los cuentos de Canterbury, de Chaucer. Boccaccio es un autor italiano, y Chaucer un autor inglés, que escribían cuentos, y bueno, hay un montón también de relatos folclóricos de otros países, hasta llegar, ¿no?, a la modernidad. Y a lo largo del siglo XX se puso, se generó los escritores empezaron a escribir con una nueva temática que después la teoría literaria, que la teoría literaria, para los que no lo saben, es de algún modo la ciencia o la materia o una rama de la literatura que estudia la propia literatura. Vieron como en la televisión que hay tantos programas que hablan sobre la televisión o que te pasan videos de la tele o lo que fuere. O sea, son programas que se dedican a hablar de la propia televisión. O sea, no hacen como contenidos propios, sino que hablan sobre los que hacen otros. Bueno, en la literatura pasa algo similar. Esa materia se llama teoría literaria y habla sobre qué es la literatura, ¿no? O sea, trata de explicar qué es la literatura, y cuando una persona decide, un teórico literario, decide sacar un libro, decide hablar sobre literatura, sea teatro, poesía o narrativa, a eso se lo llama teoría literaria. Y hay un género, como les digo, que acá en el Río de la Plata se caló mucho, y donde tenemos muchos autores que escribieron bajo las características de este género, que es el relato fantástico, se llama. Y el relato fantástico, primero quiero hablarles un poquito de algunas características mínimas del cuento, y después pasamos al cuento fantástico, ¿no? Porque después cuentos, que es un poco el género dentro de la narrativa que más vamos a ver, por una cuestión de tiempo, ¿no? Y también por una cuestión económica, porque las novelas son más largas, llevan más tiempo, son más costosas, entonces siempre es mejor de algún modo ver relatos y cuentos. Bueno, les quería contar primero, para hacerles recordar, son cosas que ya tendrían que haber visto, capaz que en primero, pero hacerles acordar algunas características del cuento y del narrador, ¿no? Entonces, tenemos que el cuento es una narración breve de hechos que le suceden a personajes imaginarios dentro de un marco espacial y temporal. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que bueno, nos cuenta un episodio corto, breve, obviamente que son personajes imaginarios, no están en la vida real, o sea, no existen en la vida real, son propios de la mente de un escritor, que a través de un narrador, que ahora les explico la figura del narrador, crea personajes y narra una historia. Y para lograr un buen relato, un cuentista busca concentrarse en las acciones principales del cuento, o sea, no ofrece ni tantas descripciones, ni tantos diálogos, que son más propios de la novela, como les estoy diciendo, que es un género un poco más largo, ¿no? Vieron que las novelas son como voluminosas, o arrancan, qué sé yo, a partir de las 40, 50 páginas en adelante. Y el cuento tiene 3, 4, 5, 8 páginas, no más que eso. Y lo que está entre el cuento y la novela se le llama nouvelle se escribe. Yo esto igual se los voy a poner todo después en escrito para que les quede la carpeta, pero bueno, como les digo, siempre me gusta hablar mano a mano con ustedes algunas cosas como si estuviéramos en clase, para que queden o para que se entiendan un poquito mejor. Entonces, el cuento lo que tiene es eso, ¿no? Que es una narración con un marco espacial, temporal, pero que no se queda tanto ni en la descripción ni en los diálogos. Después, los cuentistas tratan de atrapar la lección del lector enseguida, por eso van a la historia, no se quieren quedar en detalles o en diálogos.
y tratan después de que el lector se vea sorprendido en un final inesperado. Tratan de sorprender al lector con el final, ¿no? Como que el final es muy importante en el cuento porque tiene que tener punch, tiene que tener como algo que sorprenda a la persona que lo está leyendo. Y después están organizados de una manera que donde son como unas secuencias, lo que se llama una secuencia narrativa, en la que cada acción tiene una consecuencia de lo que acaba de pasar. Entonces van como, ¿no? Causa y efecto de todo lo que va pasando en el cuento, así te llevan hasta el final. Y a veces hay cruces entre la historia, que es las acciones que se quieren contar, y el discurso, ¿no? ¿Cómo voy a contar esto que quiero contar? A veces hay como quiebres o como... A veces no es tan lineal una historia. Por ejemplo, uno de los escritores que vamos a ver en esta clase, uno de los escritores argentinos que más escribió sobre este género, el cuento fantástico, es Julio Cortázar. Es un escritor argentino muy conocido, que escribió novelas y cuentos, y la gran mayoría de esos cuentos son cuentos, casi todos son casi cuentos fantásticos. Pero bueno, ya les conté un poquito entonces cómo funciona el cuento, un relato breve, donde el escritor no se centra tanto en las acciones ni en las descripciones en las descripciones ni en los diálogos de los personajes, quiere apuntar a lo principal, quiere sorprender al lector al final. Y el padre del cuento moderno es Edgar Allan Poe, otro escritor que también vamos a ver cuando veamos capaz que el cuento de terror o el cuento policial, que son los cuentos que escribía Edgar Allan Poe, y se le toma como el padre del cuento moderno, un escritor norteamericano del siglo XIX, que ya vamos a ver cuando veamos cuento realista, cuento de terror, porque escribía cuentos de terror, y cuento policial. Es como de algún modo el padre del cuento policial y el cuento de terror. Y lo que forma parte propiamente de la literatura fantástica es... yo ahora les voy a citar a un autor que se llama Todorov, que es un teórico de la literatura, o sea, hacía teoría literaria, esa ciencia que habla sobre la literatura, y él tiene un libro que se llama Introducción a la literatura fantástica, que es como, de algún modo, el libro donde nos basamos todos para entender qué es este género que forma parte así de la literatura, de los cuentos, que es la literatura fantástica. Ustedes, como sabrán, en el mundo todo tratamos de explicarlo con las leyes naturales y físicas del mundo. Pero ¿qué pasa cuando un relato no se ajusta un poco a esas leyes? A las leyes, qué sé yo, la ley de la gravedad, de las leyes físicas, ¿no? La ley de que alguien muere, bueno, murió de muerte natural, o lo asesinaron, o algo, ¿se entiende? Pero como que uno siempre trata de encontrar una explicación lógica, lo que llamamos una explicación lógica a las cosas, ¿no? Uno está en la cama a la noche, escucha un ruido y dice, bueno, debe ser una puerta que se abrió, ¿se entiende? Uno siempre trata de explicar las cosas de una manera racional. Y Todorov dividió la literatura fantástica en tres grandes géneros. Los cuentos o relatos maravillosos, que los relatos maravillosos son los que tienen un mundo propio y donde nadie se pregunta ¿por qué no las leyes del mundo real no funcionan en ese mundo? Todos aceptan a ese mundo como es y tiene sus propias leyes, de algún modo, el relato maravilloso. Por ejemplo, la saga del Señor de los Anillos, por ejemplo, los cuentos de hadas, los cuentos de duendes, muchos cuentos folclóricos, esos todos forman parte de lo que se llama el cuento maravilloso. Porque, como les digo, no es que Frodo, por ejemplo, en El Señor de los Anillos se pregunta, bueno, ¿qué hace este monstruo acá? ¿O qué hace este gnomo? ¿O por qué tengo estas orejas? ¿Se entiende? O sea, aceptan ese mundo tal cual es, igual que, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Se entiende? Ella se mete, creo que en un árbol, así, pasa y está en otro mundo y no se pregunta, bueno, ¿qué hago en este mundo? O acepta las cosas como son. Esos son los relatos maravillosos dentro de la literatura fantástica. Después tenemos el relato extraño, que es cuando hay un fenómeno anormal y terminado el cuento se termina explicando
con, una teoría del mundo real, ¿me explico? O con las leyes que se basan en el mundo real. Por ejemplo, lo que yo le decía antes, puede ser que un cuento esté basándose todo el tiempo en una persona en una casa, donde escucha ruidos, donde ve algo, una imagen que no era, y después cuando termina el cuento, todo se termina explicando de una manera racional, ¿no? La puerta, el ruido de arriba era una puerta, esa imagen que él que vio era un vecino que al final terminó pasando, justo yo estaba a esa hora por tu casa. Bueno, todo termina como explicándose dentro de lo que son las leyes en la cual basamos nuestra vida. Pero hay uno más, que es el que más le gustaba a Cortázar y por el cual este género se llama así, que es el relato fantástico, propiamente dicho. O sea, tenemos el maravilloso, el que tiene sus propias reglas, como Harry Potter, por ejemplo, bueno, donde uno hace así, hace magia, hacen trucos, y nadie se pregunta, che, ¿cómo moviste esto de acá? ¿O te hiciste invisible? Tiene sus propias reglas ese mundo. Después tenemos el relato extraño, donde todo parece indicar que está pasando algo raro, pero termina explicándose por leyes naturales. Y después tenemos propiamente el relato fantástico, donde pasa algo raro y después no termina explicándose por leyes naturales. Termina como donde hay lo que se llama una vacilación, ¿no? Uno vacila y tanto los personajes como el lector que está leyendo eso también vacila, porque el cuento no se termina explicando de una manera racional o por leyes racionales, ¿no? Queda como, ¿qué pasó acá? ¿O no? Uno termina de leer un cuento fantástico y dice, ¿qué pasó acá? ¿Me explico? Por ejemplo, Cortázar tiene muchos cuentos, que es el autor que vamos a ver, que ahora les iba a buscar un libro para que vean algunos libros de él. ¿Ven? Estos son algunos libritos de Cortázar, son libros baratos y ya les digo, es un escritor argentino que escribió muchos libros de relatos y también novelas. Este es el primer libro de él, de cuentos, Bestiario se llama, y este se llama Final de Juego. Y le gustaba mucho a Cortázar ese mundo que no se puede explicar por las leyes naturales, chicos, o sea, lo fantástico. Él siempre desde chico encontró que la realidad mostraba como resquicios, o sea, pequeños lugares donde, bueno, ahí no se ajusta las leyes físicas, matemáticas de nuestro mundo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, él creía mucho en ese mundo. Les quiero leer algo como para redondear esta idea, para que escuchemos al propio Cortázar diciéndonos qué piensa él de lo fantástico. Perdón, que lo quiero buscar y ya se los digo. Dice, yo he escrito una cantidad probablemente excesiva de cuentos, de los cuales la inmensa mayoría son cuentos de tipo fantástico. El problema, como siempre, está en saber qué es lo fantástico. Es inútil ir al diccionario, yo no me molestaría en hacerlo. Habrá una definición que será aparentemente impecable, pero una vez que lo hayamos leído, los elementos únicos de lo fantástico, tanto en la literatura como en la realidad, se escaparán a esa definición. Yo no sé quién dijo una vez, hablando de la posible definición de la poesía, que la poesía es eso que se queda fuera cuando hemos terminado de definir la poesía. Creo que esa misma definición podría aplicarse a lo fantástico. De modo que en vez de buscar una definición formal, o sea, la del diccionario, de lo que es lo fantástico, en la literatura, fuera de ella, pienso que es mejor que cada uno de ustedes, como lo hago yo mismo, consulte su propio mundo interior, sus propias vivencias y se plantee personalmente el problema de esas situaciones, de esas invasiones, de esas llamadas coincidencias en que de golpe nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad tienen la impresión de que las leyes a que obedecemos habitualmente no se cumplen del todo o se están cumpliendo de una manera parcial, o están dando su lugar a una excepción. Ese sentimiento de lo fantástico, como me gusta llamarle, porque creo que es sobre todo un sentimiento e incluso un poco visceral, me acompaña desde el comienzo de mi vida, desde muy pequeño. Mucho antes de comenzar a escribir, me negué a aceptar la realidad tal como pretendían imponérmela y explicármela mis padres y mis maestros. Vi siempre el mundo de una manera distinta. Sentí siempre que entre dos cosas que parecen perfectamente delimitadas y separadas, hay grietas por las cuales
para mí al menos pasaba, se colaba un elemento que no podía explicarse con leyes, que no podía explicarse con lógica, que no podía explicarse con inteligencia razonante. Ahora corto acá, es un poquito más largo y se los voy a dar este ensayito, que es un ensayo muy lindo de Cortázar sobre literatura fantástica. Pero bueno, vean un poquito lo que dice Cortázar acá, que creo que es una definición hermosa. De hecho, vieron que nos dice no consulten el diccionario porque no la van a encontrar una definición ahí. Él da esta propia definición que está bastante bien, ¿no? Donde que a veces la realidad hay cosas que no se pueden explicar, ciertas coincidencias, habla él, ¿no? Y él en sus cuentos mezcla mucho a veces esos mundos, ¿no? Un mundo explicable de leyes físicas y un mundo que no se puede explicar. Él tiene, por ejemplo, uno de los cuentos más... Tiene muchísimos cuentos. Cortázar es un escritor, como les digo, argentino, que tenemos que ver. Pero tiene, por ejemplo, un cuento que se llama Continuidad de los Parques, donde una persona está leyendo un cuento que le va a terminar causando la muerte. ¿Cómo lo logra Cortázar? Lo veremos. Tiene un cuento que se llama, por ejemplo, La noche boca arriba, donde un chico va en moto y se termina teniendo un accidente por estar distraído, y ese accidente abre paso a otra historia que empieza a ocurrir mucho tiempo antes, con coincidencias con ese presente. Desde la época de los aztecas se va él y que empieza a tener como un eco, como un espejo de la época, del momento de esta persona que tuvo el accidente. Y tiene otro cuento también muy conocido que se llama Axolotl. El axolotl, si quieren búsquenlo, se escribe A-X-O-L-T-O-L, axolotl, y es un animal parecido como una salamandra, son como animales que viven, es como un anfibio. Ustedes saben que los anfibios son los que pueden vivir en el agua y en la tierra, o sea, tienen esa, a diferencia de los peces, ¿no? Que se mueren fuera del agua, los anfibios viven en el agua y en la tierra. Y este animal, axolotl, es un animal, así como les digo, muy chiquito, búsquenlo, es un animal muy simpático de ver. Y él tiene un cuento que se llama así, Axolotl, y trata de un adolescente, un hombre que va todos los días a un acuario y empieza a crearse como una mimetización entre el axolotl y el hombre, y la pecera que separa, ¿no? ¿Qué pasa ahí en el medio? Bueno, también lo vamos a ver, para ver qué pasa justo en el cruce de esos dos seres, ¿no? Este animalito y esta persona. Esperen